entonces los temas que vamos a abordar en la plática del día de hoy, tenemos, bueno, los tipos de sociedades, obviamente de mercantiles, ¿sí? Entre las sociedades mercantiles, pues la más común, la más habitual es la sociedad anónima, la sociedad responsable limitada, la AMP. La AMP, como sabemos, no está considerada realmente como una sociedad mercantil dentro de la ley general de mercantiles, ¿sí? Pero bueno, el Código Fiscal le da su propia personalidad jurídica, ¿no? Para efectos fiscales, ¿sí? Entonces la AMP no está en las leyes mercantiles como tal, pero sí está en el Código Fiscal. Bueno, consejos prácticos para la constitución de sociedad, actas, las diversas actas de asamblea, acciones, ¿sí? Liquidación de sociedades, que ahora está de moda el tema, como ustedes saben perfectamente bien, que una reforma al reglamento del código publicado en diciembre del 2009 ya no permite presentar el aviso de suspensión de actividades de una persona moral, ¿sí? Entonces, bueno, a reserva de que se vaya uno a interponer medios defensivos, porque eso está en reglamento de código, ¿sí? Entonces, otra vía pues, sería la liquidación, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con aspectos generales de la sociedades mercantiles, ¿sí? Bueno, pero antes de continuar sería bueno aclarar que tenemos la primera, vamos a llamarle la primera gran clasificación de las sociedades, ¿sí? Está entre civiles y las mercantiles, ¿sí? ¿Cuál es dónde estriba la diferencia básicamente entre las mercantiles y las civiles? ¿Sí? Bueno, pues en la mercantil, como su nombre indica, se busca, hay una especulación, hay un lucro. Y en la civil no, en la civil se presta un servicio donde no podemos decir yo te vendo una asesoría en 10 que ahí me costó en 15. Entonces la primera gran diferencia, primera gran clasificación entre mercantiles y civiles. Mercantiles persiguen un fin de lucro, hay una especulación, ¿sí? Y se regulan, están reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Y las civiles se regulan, pues ya sea, ¿sí? Por el Código Civil Federal, o en el caso concreto, pues el Código Civil del Estado de Puebla, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer mención de las primeras, es decir, de las mercantiles, que regula, como acabamos de comentar, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno, entonces en toda sociedad, en este caso mercantil, se da una relación jurídica entre quién y quién, entre los, en este caso, personas físicas o personas morales, ¿sí? Que son los integrantes de una sociedad mercantil, que a través de un contrato que se generan derechos y obligaciones, ¿sí? Y por otro lado tenemos al contratante, digamos ya a la persona moral, sociedad mercantil a constituir. Bueno, ahora, partimos de un contrato, ¿sí? En un contrato, como sabemos, es la voluntad de las partes, de dos partes básicamente, donde se transmiten, ¿sí? Tanto derechos como obligaciones. Y en esos derechos y obligaciones resalta tanto la voluntad de las partes como el aspecto legal que debe de llevar consigo. Bueno, ahora ya que estamos en los contratos, generales los contratos. Bueno, este es un principio que los pactos deben de ser cumplidos, obviamente es en latín, pacta sunt servanda. Bueno, bien, ya que estamos empezamos diciendo que es un contrato, ¿sí? Entonces, ¿qué es un contrato? Como acabamos de comentar, es un acuerdo de voluntades que crea, transmite derechos y obligaciones entre las partes que están suscribiendo o que suscriben el contrato. Por lo tanto, es un acto jurídico que está destinado tanto a crear
como a generar tanto derechos como obligaciones. Y como acabamos de comentar, los contratos se rigen básicamente por el principio de la voluntad de las partes. Bien. Y se perfecciona, este contrato se perfecciona con el mero consentimiento, ¿sí? Y las obligaciones adquieren fuerza de ley, pero únicamente entre los contratantes. Bueno, ahora, si empezamos a hablar un poquito más de los elementos, viendo el contrato como un acto jurídico, pues tenemos los elementos esenciales de validez, bueno, que aquí ya serían los requisitos para poder contratar. Capacidad de contratar, sabemos que todas hay de uso o de goce, así como de ejercicio. ¿Cuál es la capacidad de uso o goce? O sea, es la capacidad de ser titular, tanto de derechos como de obligaciones. ¿Y quién tiene la capacidad de uso o de goce? Dice precisamente nuestro Código Civil, en su artículo 22, que todas las personas adquieren esa capacidad prácticamente desde que son concebidos hasta el momento prácticamente de su muerte. Ahora, ¿cuál es el ejercicio del uso o goce? ¿Sí? Es la capacidad que tienen todas las personas recién mencionadas de ejercitar derechos o de contraer obligaciones en forma personal y comparecer a juicio por su propio derecho, el derecho propio. Bien, ahora, ¿quiénes tienen la capacidad de ejercicio? Pues todas, prácticamente todas, menos aquellas que se actúa precisamente en nuestro Código Civil, en este caso federal, aquí nos estamos refiriendo al Código Civil Federal, sí que son los incapaces, en los términos naturales o legales, ¿no? Que ya sabemos los que, no sé, los sordomudos, que no tengan manera de comunicarse, ¿sí? Los no dotados de capacidad mental, en fin. Ahora, tenemos aquí una serie de principios que rigen los contratos, que aquí, no tiene mucho sentido. Hace poco vimos un curso de contratos donde ya nos metemos de manera detallada en todo esto, pero en este caso la parte central de este curso pues son las sociedades mercantiles. Entonces aquí únicamente en el material vienen estos elementos de los contratos, la buena fe, la posibilidad, la igualdad y justicia, para ya entrar de lleno a las sociedades mercantiles. Bien. Si lo mezclamos un poquito con lo que es la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? En su artículo 7, hablo de del artículo 7 de la ley vigente, nos dice, son personas morales, entre otros, ¿sí? Nos dice el 7 de la ley de renta, y nos dicen las sociedades mercantiles, ¿sí? Entonces, para empezar, pues las sociedades mercantiles son personas morales para efectos del impuesto sobre la renta. En caso de se rigen por el título 2 de la propia ley de renta. Bien, pero tienen su propia ley que la regula, hablando de las mercantiles. Ya comentamos que las civiles las regula el Código Civil, tanto el federal como el local. Bien, entonces, dentro de la ley general de mercantiles encontramos que en su artículo 1, pero vamos a ver cuál sería un concepto de sociedad mercantil. ¿Sí? Entonces, hay un concepto muy breve, muy sencillo, que es aquella sociedad, hablando de la mercantil, que tiene por objeto la realización de uno o de más actos de comercio. ¿Sí? En general, una actividad sujeta o regulada, hablando de las ramas del derecho, por el derecho mercantil. ¿Sí? Como sabemos, el derecho mercantil pertenece a la rama del derecho privado. ¿Sí? Entonces se regula se da entre entes privados, ¿sí? Al igual que el derecho civil.
El mercantil pertenece a la rama del derecho privado. Bueno, bien, ahora, precisamente, en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, encontramos los 6 tipos de sociedades que reconoce y regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, todas estas son personas morales para efectos del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, como sabemos, son las 6 figuras o sociedades mercantiles que reconoce y regula la citada ley. Entonces tenemos la sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa, ¿sí? Las sociedades cooperativas tienen su propia ley, punto y aparte, ¿sí? Que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, que, bueno, únicamente a manera de mencionarlo, han sido muy descuidadas, muy poco aplicadas en México, ¿eh? Acabo de comentar con un amigo que está estudiando una maestría precisamente en cómo impulsar el cooperativismo en México. Me estaba diciendo que se acaba de ir a España, donde allá la sociedad cooperativa está teniendo mucho auge. Y aquí en México, no, aquí en México las despreciamos, hay que decirlo, ¿no? Las sociedades cooperativas han sido utilizadas para defraudar al fisco con las famosas cestas outsourcing, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, sería como que también una mención por separado, ¿no? Las sociedades cooperativas y entrar a regular y crear sociedades cooperativas, que es lo que hace México, yo creo, ¿no? Obviamente es un comentario muy personal con lo que me acaba de platicar este amigo. Bueno, bien, entonces tenemos los 6 tipos que regula y reconoce en su artículo 1 la Ley General de Mercantiles. Ahora, ¿cuáles son las características de toda sociedad mercantil? ¿Sí? Bueno, fíjense, otra cosa importante, que muchas veces cuando damos clases o leemos concretamente la ley fiscal, ¿sí? Encontramos que dice nombre, denominación o razón social, ¿sí? Yo pregunto a mis alumnos, ¿cuál es la diferencia entre, bueno, nombre se refiere a una persona física, ¿sí? Y denominación y o razón social a una persona moral, que muchas veces pensamos que son sinónimos. No, no son sinónimos, ¿sí? ¿Cuándo se dará una denominación social y cuándo será una razón social? Precisamente, ya hablando de las sociedades mercantiles específicamente, tenemos sociedades mercantiles capitalistas y tenemos sociedades mercantiles personalistas. ¿Cuál es la diferencia? En que la mercantil, decimos, no me interesa quién seas, me interesa tu capital, ¿sí? Ejemplo claro, la sociedad anónima. Ellos están dotados de una denominación social, ¿sí? Y su capital se divide en acciones, cuyos titulares son los accionistas. Y en una sociedad mercantil personalista no me interesa tu capital, me interesa quién eres tú, ¿sí? La calidad como persona, no sé, hijo, nieto de los originales dueños, ¿no? Entonces, un ejemplo claro de la sociedad mercantil personalista son las sociedades en nombre colectivo, ¿sí? Que ellos o esas personas, esas sociedades mercantiles, de acuerdo al 25 y 27 de la Ley de Mercantiles, ellos operan bajo una razón social. Y la razón social está compuesta por los nombres de los integrantes, ¿sí? Y en su caso de sucesores, ¿no? Son los que se llamaban Hernández, González, sucesores, por ejemplo, que hay muy pocas. Si nos echamos un vistazo allá por los 40, 50, había muchas de este tipo de sociedades personalistas, ¿no? Donde no les interesaba tanto el capital, sino como la calidad de la persona, ¿sí? Entonces ellas tienen, de acuerdo al artículo 25 y 27 de la Ley General de Mercantiles, señala que ellas están bajo una razón social. Su capital social se divide en
partes sociales. Sus integrantes son socios, ¿sí? Por eso encontramos nombre, generalmente encontramos que dice nombre, denominación o razón social, que tiene que ver precisamente con la clasificación que dentro de las mercantiles entre capitalistas y personalistas, ¿sí? No confundir la personalista con la sociedad civil, es otra, o acción civil, que es otra cuestión, que no son mercantiles y que la regula no la ley mercantiles, sino el Código Civil. Bueno, ya hablando concretamente de las características de las sociedades mercantiles, ¿sí? Las 6 tipos que regula y reconoce el artículo 1, tenemos que la personalidad jurídica, como lo sabemos bien, la personalidad jurídica del socio o integrante de una sociedad mercantil es muy diferente, ¿sí? A la persona, a la sociedad mercantil que están integrando, que están constituyendo. Es una característica básica, ¿sí? Porque luego encontramos que pensamos que es lo mismo, ¿no? La deuda fiscal de la persona moral con la deuda fiscal de la integrante, ¿no? La persona jurídica es totalmente diferente, con una de las principales características de toda sociedad mercantil. Bueno, ¿qué otra? Bueno, en este caso deben de, o tienen, un domicilio social, ¿sí? No confundir el domicilio fiscal con el domicilio social, los aspectos son muy independientes, ¿sí? Es como cuando estudié la carrera de Derecho, había un maestro que nos daba este tipo de materias y confundía él, ¿sí? El ejercicio fiscal, en lugar de decir ejercicio social, él decía ejercicio fiscal, ¿sí? Que son totalmente diferentes, los aspectos son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 8-A, o sea, el 8A de las leyes mercantiles, nos dice que es el ejercicio social, muy independiente al ejercicio fiscal, ¿eh? Los aspectos, los fines son totalmente diferentes. Entonces, no confundir ejercicio social con ejercicio fiscal, no confundir domicilio fiscal con domicilio social, ¿sí? Uno es para efectos fiscales y el otro es para efectos societarios, ¿sí? Entonces aquí hablamos de domicilio social, no fiscal, ¿eh? Nada que ver aquí todavía el fiscal. Bueno, ¿qué otra característica están investidos estas sociedades mercantiles? Que deben o cuentan con un capital social, todos, ¿no? Obviamente suscrito por sus integrantes, llámese accionistas, llámese socios, llámese cooperativistas, hablando concretamente de la sociedad cooperativa. Sí, que esa se cuesta en punto y aparte, ¿sí? Como comentario, esta ley mercantil reconoce 3 sociedades cooperativas, ¿sí? La de producción, donde ahí metemos a las de servicio, las de consumo y recientemente las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ¿sí? Que repito, ese es un tema muy interesante que debemos de tomar en cuenta ya, aquí en México, ¿sí? Porque están muy descuidadas, muy poco aplicables, ¿no? Las ventajas pueden ser bastantes. Bueno, ¿qué otro? Cuentan con lo que acabamos de comentar hace un momentito. Cuentan ya sea con una denominación o con una razón social, ¿sí? Definitivamente no son sinónimos, ¿eh? Generalmente creemos que es lo mismo, pero en fin. Entonces, ahora, hablando ya del concepto, otro concepto de sociedad mercantil, ¿sí? Podemos decir, no, vamos a hablar de una definición un poquito ya fuera de lo que nos diría las leyes mercantiles. Puede ser definida como una agrupación de personas físicas, bueno, de seres humanos, que el derecho les ha otorgado la personalidad para que se haga frente a terceros, ¿sí? De manera obviamente lícita para la obtención o perseguir un objetivo determinado. Bueno, aunque aquí faltaría en este concepto que también una sociedad mercantil está compuesta tanto por personas físicas como por personas morales.
¿sí? O sea, no nada más o exclusivamente una sociedad mercantil va a ser integrada por personas físicas, sino también es susceptible que una persona moral sea socio de otra persona moral, sea integrante de otra persona moral, hablando de una sociedad mercantil, ¿sí? Bueno, otra cosa importante que ya comentamos, la personalidad jurídica. Esa personalidad jurídica se traduce en la capacidad que tendría o tiene la sociedad mercantil de que se trate para, para ser sujeto de derechos y obligaciones muy independiente, muy distinto al de sus integrantes. ¿Sí? Ahorita recordé, yo fui varios años subdirector operativo quinta fiscalización de finanzas, entonces recuerdo que revisábamos a la persona moral, entonces tenía un crédito. Venía el contador, oiga, pero el socio principal tiene un saldo a favor de IVA, por ejemplo. Pues podemos compensar, ¿no? ¿Sí me explico? Obviamente eso era totalmente inadmisible, ¿no? Ya que la personalidad jurídica entramos totalmente diferente. Entonces, de ninguna manera era factible compensar, ¿sí?, el impuesto a cargo de la sociedad con el saldo a favor del principal accionista, como proponía el contador, ¿no? ¿Sí? Ya que la personalidad jurídica es totalmente diferente, ¿no? Bueno, ya me adelanté un poquito hace ratito. Entonces, ya entrando concretamente dentro de las sociedades mercantiles, ¿sí?, que ya vimos cuáles son las 6 que regula el artículo 1, encontramos otra clasificación entre ellas, entre capitalistas y personalistas. Ya más o menos aquí explicamos la diferencia. Y también dijimos que las personalistas, su capital social se divide en partes sociales, ¿sí? Y las capitalistas, como en el caso concreto de la sociedad anónima, su capital social se divide en acciones, ¿sí? Y por eso es que el artículo 7 de la ley de renta, aquí vamos a mezclarlo mucho con la ley fiscal, que es la ley de renta, y el código fiscal más adelante, ¿no?, que hay una relación muy estrecha. No podemos hablar de sociedades mercantiles sin hablar de renta, y no podemos hablar de renta sin hablar de sociedades mercantiles, ¿sí? Cuando hablamos del artículo 7, ley de renta, cuando dice, cuando esta ley hable de acciones, se considera incluso, entre otros, las partes sociales, los certificados de aportación patrimonial, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando la ley de renta nos habla de enajenación de acciones, no se refiere únicamente a las acciones, ¿sí?, como la parte en que se divide el capital social de una sociedad anónima, sino también está hablando de las partes sociales, ¿sí? Entonces, la ley de renta, enajenación de acciones, no está hablando tanto de partes sociales como de acciones propiamente dichas, ¿sí? Bueno, ahora, ya que estamos aquí confrontando las acciones con las partes sociales, ¿en qué estriba su diferencia? Bueno, las acciones, son títulos, valores que otorgan propiedad incorporando derechos y obligaciones hacia el accionista. Por lo tanto, la acción es un título indivisible, literal, autónomo, que tiene diversos valores, que puede ser nominal, teórico, intrínseco, etc. ¿Sí? Bueno, ya hablando concretamente de la clasificación de las acciones, hay acciones de voto limitado en asambleas extraordinarias, hay acciones ordinarias que conceden derechos corporativos, etc. ¿Y las partes sociales son qué? Pues las partes sociales hemos comentado que son aquellas en las que se divide el capital social, pero de una sociedad mercantil personalistas. ¿Sí? Fíjense, hay una sociedad que es la sociedad comandita por acciones que permite una mezcla, ¿sí? Una mezcla entre una parte capital y otra parte personalista, ¿sí? Hay una especie ahí como de una combinación, ¿no? Bueno, entonces las partes sociales son títulos no negociables, se transmiten mediante cesión y con el consentimiento de la mayoría de los integrantes
de una sociedad mercantil personalista. Esas partes sociales tienen un valor nominal de 1 peso o de sus múltiplos. La transmisión por herencia de las partes sociales no requiere el consentimiento de los demás socios. O sea que, hablando de las partes sociales, en los términos de la propia Ley General Mercantiles, ¿sí? Que estoy hablando más o menos allá del artículo 25 al artículo 50, más o menos de la Ley General Mercantiles, que es la que regula concretamente las sociedades en nombre colectivo. Entonces ahí encontramos que la herencia de partes sociales es totalmente admisible, sin necesidad del consentimiento de los demás integrantes, cosa que no pasa desde luego en una sociedad mercantil capitalista, hablando de las acciones. Bien, las partes sociales son indivisibles y la amortización de las partes sociales no está permitida, ¿sí? Como si está permitida la amortización de las acciones, ¿sí? Ven que las amortizaciones le van devolviendo una partecita al accionista, hasta que plano ya no es accionista porque ya le han reembolsado su capital, ¿sí? Entonces hay acciones que se van amortizando. Las partes sociales no son susceptibles de amortizarse. Bueno, entonces las principales diferencias entre una acción y una parte social. La principal diferencia es esa, ¿no? Que la acción es el capital, es la parte exhibida del capital de una sociedad mercantil capitalista, y la otra, la parte social, es la de una personalista, ¿sí? Bueno, constitución de una sociedad. Bueno, como sabemos bien, el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí?, establece los lineamientos para la constitución de una sociedad mercantil. Entonces, bueno, es un extracto del artículo 6. Listo. Las sociedades se constituirán ante federatario público, ante notario. Y en la misma forma se hará constar sus respectivas modificaciones, ¿sí? Ahora bien, el notario, vamos a ver concretamente del notario, ¿sí?, no autorizará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan a lo dispuesto por una ley, obviamente, ¿sí? Obviamente ¿cuál sería un ejemplo? Un ejemplo en la práctica en que los estatutos estén contraveniendo a lo dispuesto por una ley. Lavado de dinero puede ser, ¿no? Y no hay, en estatutos, ¿no? Y no habrá ninguna responsabilidad para ningún socio accionista. No, manito, eso no se puede estipular en un contrato social, ¿sí? O por ejemplo, ¿qué? Lo que indica el artículo 26 del Código Fiscal, ¿no? De la responsabilidad solidaria, ¿sí? Que recordemos que la fracción 10 del artículo 26 del Código, ¿sí?, dicta, en ese caso, en el caso de esta fracción, la responsabilidad solidaria de los socios y accionistas. Claro, siempre y cuando se den ciertos supuestos, ¿sí? Fracción 10 que fue reformada en este 2014, ¿sí? Entonces no podemos estipular, y los socios no incurrirán o no podrán ser considerados como responsables solidarios en los términos del Código Fiscal de la Federación. Entonces, no se puede, obviamente el notario no podría autorizar, ¿sí?, esa acta donde se estipulan cuestiones contrarias a una ley, ¿no? Eso es obvio, ¿sí? Los contratos es la voluntad de las partes, pero siempre y cuando no contravenga ninguna disposición jurídica. Bueno. Bien, entonces, seguimos con el 6 de la Ley General de Mercantiles. La escritura constitutiva de toda sociedad debe contener por lo menos que los nombres,
nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. ¿Sí? Oigan, por aquí no aparece nada del RFC. ¿Dónde encontramos lo del RFC? Cuando se constituye una sociedad mercantil, debe estipularse en la escritura de los qué, aparte de todo esto, los qué, el RFC de los socios accionistas. Y aquí no dice nada, entonces ¿dónde lo encontramos? En el Código Fiscal, artículo 27. ¿Sí? Ya tiene como, ¿qué será? Unos 10 años fácilmente, ¿sí? Que se reforma el 27, donde ahora, cuando vamos a constituir una sociedad mercantil, ¿sí? Inclusive civil, no solo mercantil, ¿sí? El RFC, ¿no? ¿Sí? Claro, eso obviamente para efectos fiscales. Ahorita estamos hablando para efectos societarios, ¿sí? Pero no hay que olvidar jamás, o no hay que perder de vista la parte fiscal, ya que van prácticamente de la mano, ¿sí? Bueno, nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales, que como acabamos de hacer la mención, ¿no? Que las personas morales también son susceptibles de integrar a una sociedad mercantil, ¿no? Entonces, personas físicas o morales que obviamente están constituyendo la sociedad, ¿sí? Otro aspecto importantísimo que indica la ley general de sociedades mercantiles y que tiene una relación muy estrecha con la fiscal, ¿cuál es? ¿Cuál es el objeto que se busca, ¿sí? Con la constitución de una sociedad mercantil? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto? Hoy ya los notarios va uno a verlos y sacan su catálogo, ¿no? A ver cuál le gusta, tienen como 10, un grupo como de 10 giros, ¿no? No le gusta este, ¿no? Y ya ellos ya sacan su catálogo de, ¿sí? Pero ¿por qué estoy comentando con la parte fiscal? ¿Por qué? Porque tiene una relación muy estrecha con la parte fiscal, el objeto de la sociedad. ¿Sí, gracias? ¿Por qué? ¿Cuál será la conexión? Porque bueno, no hay que perder de vista la parte fiscal, ¿no? Ah, ¿qué dice? Yo le llamo la reina de los requisitos de las deducciones. ¿Cuál es la primerita que señala la ley de renta? Exactamente. Que sea estrictamente indispensable para los fines del negocio. Entonces, juntándolo con la parte fiscal, ¿sí? Debo definir cuál es exactamente mi objeto social para no tener problemas luego con el fisco que considere que una partida no es deducible porque no tiene o no guarda una relación estrecha con mi objeto, con la actividad del negocio, ¿sí? Entonces, eso es importante, no solo, bueno, no es un requisito que debe encontrar escrituras, sino es un aspecto importante fiscalmente hablando, ¿sí? Porque luego hay yo siempre digo que el 90% entre los conflictos entre un particular y el fisco son precisamente porque para el fisco nada es deducible, ¿no? Y para el fisco todo es ingreso. Y para el particular es todo lo contrario, ¿no? Nada es ingreso y todo es deducible, ¿no? Pues ahí viene el choque, ¿no? Concretamente. Bueno, ¿qué otra cuestión? ¿Qué otro requisito debe estar contenida en la escritura constitutiva? Obviamente, ¿qué? Pues la razón o en su defecto la denominación social. Por eso hicimos la acotación hace ratito, ¿sí? Entonces tenemos razón o denominación social. Otra cuestión que es imprescindible en la ley general mercantiles al momento de construir la sociedad es la que la duración de la sociedad. Realmente, ¿qué ponemos o qué se pone? 99 años, ¿no? Habría que ver por qué se pone 99 años, ¿no? Pero en fin, generalmente, ¿no? O sea, no es estricto 99 años, es la más común, pero no es exacta, es la única, ¿no? ¿Sí? No sé, el tiempo que dure la explotación de una mina, por ejemplo. Bueno, obviamente, ¿qué? El importe del capital social, ¿sí? Y la expresión de que cada socio está aportando en dinero
o en otros bienes. ¿Sí? Que precisamente hace poco me acaban de hacer una consulta muy interesante. Si vamos a formar una sociedad anónima, uno de los accionistas vendía, no sé, materiales para la construcción, como persona física, y las va a aportar a la sociedad, una sociedad anónima. ¿Sí? Me estoy adelantando, la sociedad anónima ya no existen los 50,000 pesos, eso ya es una reforma reciente, ¿sí? Una reforma, si no mal recuerdo, de 1992, antes del 92 era 5 integrantes de una persona, una sociedad anónima concretamente, ¿no? Ahora ya no, obviamente se requieren como mínimo 2, y sin mínimo, ¿no? Pero sí requiere que el 80%, por lo menos el 20% del capital de una sociedad anónima debe ser en numerario, es en dinero, y el otro 80% puede ser en aportación de bienes. ¿Cuál es la consulta? Si la aportación de bienes que hace la persona física a la moral de esta mercancía es enajenación, sí es enajenación, en los términos del artículo 14 del Código Fiscal. Por lo tanto, podría causar IVA, digo podría, porque hay que estudiar el asunto en concreto, causar IVA y en su momento causar el ISR. ¿Sí? Sí es una enajenación considerada como tal. Creo que es la fracción 3 del artículo 14 del Código. ¿Sí? Toda transmisión de propiedad inclusive las aportaciones a una sociedad, dice la fracción 3 del 14 del Código. Bueno. Sociedad, que ya comentamos que es un domicilio social, ¿sí? No el fiscal, ese es el que ordena, en su caso el artículo 10 del Código Fiscal, ¿no? Como, bueno, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y obviamente designarse o describirse cuáles son las facultades de cada uno de los administradores, ¿sí? Bueno, el nombramiento de los administradores y la designación que han de llevar la firma social. ¿Sí? Que si lo mezclamos otra vez con la parte fiscal, ¿sí? Cuando el fisco practica una visita domiciliaria a una persona moral, va a preguntar por quién. Representante legal. Y dice, yo soy representante legal, ¿con eso basta? ¿Qué le van a exigir? Que acredite su personalidad con esto. ¿Sí? Hasta en actas le ponen, ¿no? El cual acreditó su personalidad con la escritura, número tal, ante el notario público, número tal, de la ciudad, quién sabe qué. ¿Sí? Entonces, recordemos que el artículo 19 del Código prohíbe ¿qué? La gestión de negocios, ¿no? El coyotaje. ¿Sí? Pero sí permite la representación, pero siempre y cuando la escritura, ¿sí? Que acredite, o el instrumento que acredite la persona jurídica de él. Esta es. ¿Sí? Bueno, la manera de hacer la distribución, ya sea de las utilidades, o en su caso, ya sea de las pérdidas, ¿sí? Obviamente entre los integrantes de la sociedad de que se trata. El importe del fondo de reserva, ¿sí? Entonces toda sociedad, en los términos de las leyes mercantiles, hablamos generalmente de 3 tipos de reserva, ¿no? La reserva, aquí hablamos de la reserva ¿qué? No, la reserva legal no. La reserva legal se llama, ¿por qué se llama legal? Porque es la que establece precisamente ¿quién? La ley general de mercantiles, 5%, ¿no? Esa es la legal. No, esta se llama reserva estatutaria. O sea, la que los socios, de manera voluntaria, establecen a través del, pero se llama estatutaria, en un estatuto del acta, ¿sí? Esa es la estatutaria, la otra es la
La legal, ¿no? Legal porque el artículo 20, si no me recuerdo, de las leyes mercantiles, es la que establece de manera obligatoria el 5% separar, ¿no? Pero se llama reserva legal. Esa sería la reserva estatutaria, ¿sí? La que está en los estatutos de la escritura, ¿no? Bien, los casos en que la sociedad, en su caso, pueda disolverse de manera anticipada, ¿no? ¿Por qué? Pues podría darse el caso, ¿no? 99 años, pero yo voy a explotar una mina. ¿Y qué pasa si en 20 años ya se agotó la mina? ¿Sí? Entonces podría señalarse esa circunstancia dentro del mismo contrato. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión es importante manejar en la... Bueno, no es importante, lo establece la ley mercantiles. ¿Sí? Establecer los lineamientos para una eventual, ¿qué? Liquidación. ¿Sí? Más ahora ha adquirido muchísimo auge esa cuestión, ¿eh? ¿Por qué? Acabo de comentar la reforma del 2009, ¿sí? Que fíjense, ya acabo de escribir un artículo para publicarse en una revista acerca de los reglamentos fiscales y escribo sobre eso, ¿no? ¿Sí? Escribo que la importancia, que por la trascendencia que tiene el no poder presentar el aviso de suspensión de actividades de una persona moral. Si lo vemos, no viene en la ley, no viene en el código, viene en el reglamento del código. ¿Sí? Y ahora es el artículo 29, que en su fracción 4 dice el reglamento del código, que las personas físicas y morales podrán presentar los siguientes avisos. Y dice la fracción 5 concretamente, suspensión de actividades. Pero luego dice el siguiente, el actual artículo 30. Digo el 30 porque como sabemos el 2 de abril fue publicada un nuevo reglamento del Código Fiscal, ¿no? Aunque esa reforma realmente entró en diciembre del 2009, que estuvo en el 25 y el 26, hoy quedó en el 29 y el 30. Y en el artículo 30 del actual reglamento del Código, cuando nos dice en qué casos procederá a presentar cada uno de sus avisos, cuando toca el turno a la suspensión de actividades, dice suspensión de actividades cuando las personas físicas, entonces hace referencia únicamente a la persona física, se desatiende de la persona moral, pero ni siquiera lo dice abiertamente. Y con eso basta para que nuestras autoridades fiscales consideren que una persona moral ya no puede suspender. Ya hay jurisprudencia, pero hay que interponer medios defensivos. ¿Sí? Entonces ahora habría que liquidar. ¿Sí? ¿Y qué sabemos de la liquidación? Hay que presentar un aviso de inicio de liquidación, ¿no? ¿Pero qué entendemos por liquidación en término lato, en término genérico? ¿Qué entendemos por liquidación? Hablando de una sociedad, ¿no? ¿Sí? Nace, pero también puede morir a través de una liquidación. ¿Pero qué entendemos por liquidación? ¿Mande? No. Para empezar tiene que nombrarse un liquidador, un agente externo de la sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando constituimos una sociedad mercantil, de entradita hay que considerar esa posibilidad de que se pueda liquidar. Liquidar es convertir en términos líquidos. Hay una persona, una sociedad mercantil que tiene activos y tiene pasivos. ¿Sí? Tiene mercancía, tiene maquinaria, es dueño tal vez de una bodega, tal vez de una construcción, de un edificio, pero sin embargo también tiene pasivos. Entonces el término liquidar viene de convertir en términos líquidos, ¿sí? Los activos, convertirlos en dinero. Y ya con el dinero, ¿sí? Se pagan, cubren pasivos, ¿sí? Y si sobrara algo, a los accionistas, ¿sí? Ya los accionistas ya se amolaron, ya no les correspondería nada, ¿no? En entendido que entre después de liquidar y pagar pasivos, o sea, liquidar es convertir en términos líquidos los activos, pagar pasivos, y si alcanzara o si sobrara a los accionistas, ¿no? Si no, pierden, ¿sí? Sí.
Sí, sí, si el pasivo fuera un acreedor como banco, por ejemplo, ¿qué pasa en esos casos si ya no alcanza la liquidez? Ah, correcto. Habría que ver que en el 2003, sí, en el 2003, entró en vigor en nuestro país. Ven que antes estaba la ley de suspensión, quiebra, suspensión de pagos. Ahora en su lugar entró en el 2003 la Ley General de Concursos Mercantil, ¿sí? Entonces habría que ver esa posibilidad de entrar en concurso mercantil. ¿Qué es un concurso? Concurso es participación de personas, de acreedores, ¿sí? Que es cuando, bueno, aquí la sociedad no quiere desaparecer, pero si mis acreedores me quitan mis cosas, ya no puedo trabajar. Es una figura también hay que tomar en cuenta, casi no tomamos en cuenta, ¿no? Que para eso existe, muy poca gente lo conocemos, existe la IFECON. ¿Se han escuchado hablar de del IFECON? ¿No? Es el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Si una sociedad mercantil le debe a medio mundo, ¿sí? Incluyendo a las autoridades fiscales, bancos, proveedores, ¿sí? Pero quiere subsistir, es decir, le van a quitar sus cosas y va a desaparecer. Entonces, déjame trabajar. Entonces, el Instituto Federal manda a un especialista, ¿sí? Que es el que llama a los acreedores. Oigan, señores, claro, tiene que ser ajeno a la empresa, ¿sí? Independiente de la empresa, verifica que efectivamente la empresa ya no tiene liquidez, pero sin embargo quiere seguir trabajando, ¿sí? Entonces, llama, reúne a los acreedores, por eso se llama concurso mercantil, ¿sí? Concursar es participar, participación de personas. Oigan, señores, la empresa quiere seguir trabajando, pero si le quitan sus cosas no les va a pagar. Déjenlo trabajar y hacemos un convenio de cómo les va a ir pagando a cada uno de ustedes. Es mejor que reciban un poquito que no reciban nada, ¿sí? Entonces esa ley está tomando cierto auge, ¿no? ¿Sí? Entonces habría que considerar esa posibilidad, ¿no? Antes de dejar que la empresa caiga en manos pues, de todos los acreedores, ¿no? Incluyendo entre ellos al fisco y a los propios trabajadores, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, sobre el comentario, ¿sí? Que en los términos del artículo 6, en el acta constitutiva de una vez se pueden plasmar las bases para una eventual liquidación, ¿sí? Y como comentario, el artículo 12 de la ley de renta, ¿sí? Nos dice cómo se tienen que presentar tanto la declaración del ejercicio como pagos provisionales, ¿sí? Tratándose de un ejercicio de liquidación. ¿Sí? En la liquidación sí. Pues sí. En la liquidación, si hay un remanente para los socios, ¿sería acumulable para ellos o solo que rebase el capital que ellos aportaron? Habría que ver. Buena pregunta. Aquí se complica bastante. Es que siempre la pregunta es interesante porque teníamos que ver el qué. Ven que la ley de renta nos obliga a llevar las famosas cuentas especiales. Las cuentas especiales forman parte de la contabilidad en los términos del artículo 28 del código, que está de moda la contabilidad. La pregunta es, ¿cuáles son las cuentas especiales? Muy poco sabemos de ellas, ¿no? Básicamente son dos, básicamente, no son las únicas, básicamente son dos, que es la cuenta de utilidad fiscal neta y la cuenta de capital de aportación. ¿Sí? ¿Por qué la ley de renta nos obliga a las personas morales a llevar la cuenta de capital de aportación? ¿Sí? Fíjense, todo tiene un sentido, todo está amarrado, ¿eh? Todo está amarrado. ¿Sí? Una cuenta de capital de aportación es llevar un control exhaustivo, ¿sí? Del capital que está aportando cada integrante. ¿Por qué?
porque en una eventual reducción de capital o en una liquidación, ¿sí? Estoy hablando concretamente del artículo 78 de la Ley de Renta. La obligación de llevarla cuenta de capital de aportación. ¿Por qué? Si yo aporté 10 pesos, ¿sí? Vamos a pensar que se decreta reducir el capital social y me reembolsan mi lana. Yo aporté 8 pesos, ya actualizados, ¿eh? Y me regresan o me reembolsan 10 pesos. ¿Sí? La ley considera que hay una ¿qué? No. Bueno, sí, dividendo ficto. ¿Has escuchado hablar de los dividendos fictos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que yo di 10 pesos, 8 pesos, se liquida o reduce el capital y me toca 10? Esos 2 pesos se considera como un dividendo ficto y habría que pagar el impuesto de la renta correspondiente. ¿Sí? Pero sin embargo, la sociedad reduce o capital o, en nuestro caso, liquida, y yo aporté 10 pesos y me tocaron 5, ¿sí? No hay nada, no hay impuesto que pagar. Inclusive perdí, porque yo aporté 10 y si liquida me tocan 5. Entonces no tengo nada que fiscalmente, ¿no? El problema sería al revés. Si me tocan 10 y yo aporté 8, en una eventual liquidación. Para eso está precisamente el artículo 78 de la Ley de Renta, ¿no? Que es la obligación de llevar ese control exhaustivo de lo que cada integrante va aportando como capital. Claro, se prevé la actualización, porque yo aporté hace 10 años. El dinero hace 10 años no es ahorita, entonces permite su actualización, precisamente para detectar esa posible distribución de dividendos. ¿Sí? A ver si hay tiempo, me gustaría comentar algo que muy poca gente nos percatamos, ¿eh? Muy poca gente, muy poco estudiamos esto, ¿eh? Los dividendos, ¿eh? ¿Sí? Fíjense rápido, es que ya me estoy desviando, ¿no? Ahorita que hablamos un poco de los dividendos, ¿no? Hay 3 tipos de dividendos. O podemos encontrar en la Ley de Renta 3 tipos de dividendos. Los dividendos propiamente dichos, que establece ahora el artículo 10 de la Ley de Renta, ¿sí? Los dividendos fictos, que son los que medio comentamos ahorita. Ya hay otro que muy poca gente conoce, incluyendo al fisco, ¿sí? Son los dividendos presuntos, ¿sí? ¿Cuáles son los dividendos presuntos? Los que enuncia el artículo 140 de la Ley de Renta, que tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Muchísimo. Y ahora viene una reforma. 5 minutos rápido para explicar esto. Fíjense. Dice el artículo 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Que pertenece a lo que es al capítulo de las sociedades anónimas. Fíjense lo que dice. Una sociedad se podrá decretarse aquí, en el mismo acta constitutiva, podrá decretarse aquí, 123, que si yo aporto 10 millones de pesos, una sociedad anónima, pero apenas se va a constituir, va a llevar un buen rato en cuestiones preoperativas, pueden pasar 2 años, ¿sí? Pero sin embargo, no voy a recibir nada porque no está funcionando, está en su etapa de preoperación. Sin embargo, dice la Ley de Mercantiles que se podrá pactar en los estatutos, ¿sí? Que a cada uno de los que aportaron le pueden dar intereses al 9% anual. De mis 10 millones de pesos, me van a dar intereses hasta el 9% anual. Dice el 123 de mercantiles, y ese dinero se va a cargar a gastos generales. Perfecto, ¿no? Perfecto. Le dije, perfecto. Pero sin embargo, muy poca gente conoce el 140 de la Ley de Renta. Dice el 140, se presumen como dividendos, ¿sí? Los que establece el artículo 123
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Se me explico? Para efectos de la ley de renta es un dividendo, esos intereses. ¿Sí? Por eso hay que estar conectados, ¿no? Con la ley de renta y leyes mercantiles. Y viene una reforma interesante para el 2014. ¿Sí? Porque dice lo mismo por una sociedad en comandita por acciones, creo que sí. En comandita, otra vez vemos. En ese tipo de sociedad dice exactamente lo mismo. Es el artículo 85. El artículo 85 de las leyes mercantiles, que fíjense, es una buena consejo. ¿Por qué? Porque el artículo 85 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vamos a verlo rapidísimo, porque este es un buen evitar complicaciones, ¿no? El artículo, Ley de Sociedades Mercantiles, el artículo 85. Bueno, vamos a ver, el artículo 85 pertenece a la parte de las, sociedad en comandita simple, ¿sí? Fíjense lo que dice el artículo 85 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Para tales efectos, hablando de la comandita simple, dice, en el contrato social, lo mismo que dice el 123, más que el 123 es aplicable para la sociedad anónima, y esta es para la sociedad en comandita simple. Dice, en el contrato social podrá estipularse que los socios tengan derecho a percibir intereses no mayores del 9% anual sobre sus aportaciones, aun cuando no hubiera beneficios, pero solamente por el periodo de tiempo necesario para la ejecución de los trabajos que según el objeto de la sociedad deban preceder al comienzo de sus operaciones, sin que en ningún caso dicho periodo exceda de 3 años. Estos intereses deberán cargarse a gastos generales, ¿sí? Lo mismo que dice el 123. Entonces, ¿qué hacían en la práctica cuando integraban una sociedad? No nos conviene irnos como sociedad anónima, porque si convenimos en los estatutos o estipulamos en los estatutos que nos corresponde hasta el 9% anual por intereses, porque eso aplica para sociedad anónima. Mejor vamos a construir una en comandita simple y aportamos nuestro dinero y pagamos intereses. ¿Por qué? Porque la ley fiscal hace referencia únicamente al 123, nada más. Reforma 2014. Ahora dice, se consideran dividendos o se presumen dividendos los que se establecen en el artículo 123 y 85 de la Ley General de Sociedades Mercantiles son dividendos. ¿Sí explicó? Entonces, le pegaron a todas aquellas que se consideran como sociedad en comandita simple, para poder pagarse intereses sin que fuera dividendos. Lo taponean. No lo taponean, sino ahora se refiere 123 y artículo, ya que lo tengo aquí en la mano. Estoy hablando del artículo 140, para que no os digo que lo estoy cuenteando, no, porque esos artículos ni existen, nomás lo estoy inventando, alguien me dijo una vez eso, ¿no? Por eso nos vale corroborarlo, ¿no? Dice 140, dice, fíjense lo que dice. Para los efectos de este artículo, estoy hablando del artículo 140, ¿sí? Que el 140 a su vez pertenece al título 4 de las personas físicas, estoy hablando del capítulo 8, de los ingresos por dividendos y en general por la ganancia distribuida por personas morales. Dice, para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos, utilidades distribuidos los siguientes.
Para los efectos de este artículo también se consideran dividendos, utilidades distribuidos los siguientes, lo que se le conoce como dividendos presuntos. ¿Sí? Y Aguas, una vez cuando yo soy director, le dijo a un contador, oiga, esto es un dividendo presunto. Y me dijo, no, ¿por qué? Porque yo no soy autoridad para decidir si es un dividendo. Y le dije, ¿y dónde dice esta parte de la ley que es una facultad de la autoridad? No es una facultad de la autoridad. ¿Sí? No es facultad de la autoridad considerar que son dividendos, ¿no? Se consideran dividendos también. Y dice la fracción, son varias fracciones interesantes que analizar, más que sería cuestión de otro momento, ¿no? Dice, 1, conste que se consideran dividendos. Los intereses a que se refieren los artículos, ¿cuáles y cuáles dije? Y el nuevecito, 85, ¿sí? Entonces el año pasado decía únicamente 123. Hoy dice, los intereses que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Sí? El mismo maestro que me dio esta materia en la carrera de Derecho nos decía, miren señores, cómo la ley es bondadosa, ¿no? Permite un 9% de intereses. ¿Sí? Pero muchas veces el abogado suele ser nada más puro mercantilista y no voltea a ver la ley fiscal. Lo cual no se puede hacer, ahora hay que estar conectado con todas las leyes que sean aplicables, ¿no? ¿Sí? Oiga, ya se fijaron lo que dice, lo que era el 165 y quedó en el 140, ¿sí? ¿Sí explico nada más como comentario? Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Que muchas veces desconocemos esto.